Hola, soy Max Gascón y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 24 y junto a Gonzalo vamos a hablar acerca del Sol. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la bienvenida y genial siempre como siempre de grabar contigo. Ok, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a abrir una temática que vamos a continuar por algunas semanas, algunos meses quizás, y es hablar acerca de los planetas. Hemos hablado de algunas temáticas, algunas cuestiones que son relevantes para la astrología y ahora vamos a comenzar una serie donde vamos a decir qué es cada uno de los planetas desde el punto de vista astrológico. Así que vamos a hacer eso. Y no tan solo desde el punto de vista astrológico, sino que también desde el punto de vista de la astrología tradicional o helenística. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y eso vamos a hablar hoy día. Sí, porque yo creo que es esencial y porque lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Que al fin y al cabo la astrología tradicional realmente da más importancia, más peso, ¿no? Al planeta antes que al signo realmente. Y Ujú. yo creo que ya tocaba, ¿no? Empezar a indagar en cada uno de los 7 planetas que la astrología tradicional Ujú. trata o usa, digamos. Exacto. Y bueno, vamos a iniciar por el orden eh, que se da a los planetas y comenzamos con el Sol. El Sol es el primer planeta o la primera estrella que desde la perspectiva terrestre se mueve. Entonces hablaremos de él, qué significa el Sol, de dónde vienen las ideas del Sol, cómo se usa el Sol en la astrología y cuáles son las diferencias entre la astrología moderna y la astrología tradicional, cosa de que podamos entender mejor este Sol, este signo solar también, y quizás salir un poco de la costumbre que tenemos de escuchar el signo solar y todo eso. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día en este episodio. Que el ejercicio real que hay que hacer desde nuestra perspectiva es entender la mentalidad antigua, Ujú, que ya de por sí el universo lo concebía de una manera totalmente distinta a nosotros. ujú, Y esa concepción entra en que todo se entendía como una especie de nivel de esferas, ¿no? Como una especie de mapa donde la Tierra estaba en el centro, que era donde está el observador, al fin y al cabo, y a partir de ahí toda una serie de esferas y que cada esfera estaba gobernada por uno de los planetas y en el centro está el Sol, como la luminaria, como tú bien has dicho, que es no solo el planeta, porque para ellos era una luminaria, era una luz, pero también era considerado un planeta, porque planeta, al fin y al cabo, viene del griego planetes, que es errante, ¿no? Que no se mueve de manera fija como el resto de estrellas. Y el Sol, al fin y al cabo, además de ser eso, el objeto en el cielo más visible. Al fin y al cabo está generando lo que es el día y la noche, que es con lo que nos movemos los seres humanos y la mayoría de seres de la Tierra. Claro, yo creo que también las personas que nos estén escuchando, si están acostumbradas a lo mejor a la visión actual o contemporánea, ya estarán viendo que no estamos, o sea, estamos tomando al sol y le estamos dando su importancia como un elemento central por lo que es a nivel en el cielo, pero va más allá del hecho de que sea el signo o sea, el planeta que marca a la persona. Es ujú. decir, puede marcarlo, ya lo iremos explicando, si se dan una serie de factores. Y sí que la astrología helenística, por ejemplo, lo tomaba como una parte importante de la persona a nivel del espíritu y de nociones elevadas, Ujú, pero no tenía a lo mejor el punto que hoy tiene, como que cada persona se identifica con el signo solar ujú, que es. mm. Que ya en el episodio anterior comentamos el tema que tenía que Ujú. ver con el ascendente y Con el demás, ascendente. pero que es eso, que pese a la importancia que le daban, no tenía el eje central quizás que hoy tiene, ¿no? Mm, Como identificador de la persona, ¿no? Que hoy día mm, es lo típico, que una persona le dicen el signo solar que es y lo que va es a buscar la descripción de su signo solar. ujú, No va a otra cosa. mm. Y claramente ese es el tema. Hoy en día está quizás en boga, hoy lo más común, usar la astrología para hablar netamente de la psicología de alguien, del temperamento, el carácter, la personalidad, y se utiliza el sol como la referencia.
Sin embargo, en la astrología antigua el Sol no era la referencia directa para estos temas. Entonces ahí tenemos lo que hablamos la semana pasada, o sea, el episodio pasado, perdón, hablamos acerca del ascendente. Y después vamos a hablar acerca de la luna, que también tiene un tema principal en cuanto al carácter, el temperamento y todo eso. El Sol no lo tiene, pero sigue siendo central en la astrología, pero no necesariamente en el carácter del ser humano, en la personalidad, el temperamento. Sí tiene un rol importante en el alma, podríamos decir, en el espíritu, como tú bien decías. Entonces allí quizás está la gran diferencia entre lo que plantea la astrología tradicional antigua y lo que plantea la astrología moderna. No vamos a decir todas las astrologías modernas, vamos a decir principalmente la astrología popular o pop, que habla, o astrología solar directamente, que usa solamente al sol como referencia para hablar de una persona. Entonces, Sí, exacto. Sí, yo creo que a lo mejor lo que ayudaría para entender, ¿no? Además de hacer 4 líneas, ¿no? De cómo se concebía en el origen, ¿no? En Babilonia y esta percepción que se tenía en la antigüedad, ¿no? Que se vinculaba mucho al sol con el rey, ¿no? Con el gobernante, que era esta astrología que no es como la de hoy día, que es sobre individuos, sino que era una astrología mucho más de reinos y que como el rey o el gobernante estaba totalmente vinculado al reino, la salud o lo que le pasase al gobernante era lo que le fuese a pasar al resto de habitantes. Entonces sí que ahí había una vinculación con el tema del sol y del rey. Por eso también eran tan preocupantes los eclipses, ¿no? Porque al fin y al cabo se estaba eclipsando la luz del sol. Eso podía conllevar un problema para el rey y todo lo que conllevaba al resto de sus súbditos, que eran como una parte de él, una conexión en este pensamiento antiguo de que el rey era, si tenía buena salud, conseguía victorias, era una persona que tenía capacidades, las cosechas y todo lo que el reino implicaba a nivel prosperidad avanzaba. Entonces se generaba tanto a nivel religioso como a nivel astrológico, se generaba un vínculo muy grande entre rey y sol, porque esa astrología también era diferente y era mucho más, había esta casta de sacerdotes, astrólogos que estaban como consejeros del rey. Entonces, claro, este contexto sociocultural influía mucho en la visión que se tenía del sol, que el resto de planetas también jugaban un papel, ojo, no quedaban aparte, pero se concebía de una manera muy, muy distinta y al sol como un ente central porque estaba muy vinculado al rey, cosa que hoy día sí que uno de los significados del sol sigue siendo esta figura de gobierno, ¿no? Porque hoy día podría ser el presidente o similar, que luego hablaremos de eso, pero ya no hay esta vinculación, primero porque nuestro paradigma es totalmente diferente, pero ya no hay quizás este elemento tan genérico porque ya está en otro nivel de astrología que es la mundial, que se utiliza muchísimo menos hoy día. Y hoy día estamos más acostumbrados a la individual y entonces el sol juega otro papel a estos niveles, ¿no? Entonces, vayamos hablando ahora de las temáticas principales que habla el sol. Y para hacer eso tenemos que ordenar un poco la información. Y lo vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a decir cuáles son las dignidades del sol. Las dignidades en cierta forma son una manera de entender a un planeta. Y para poder entender ese planeta tenemos que clasificarlo en ciertas formas para poder saber si está actuando favorablemente, de una manera regular, si en realidad no está diciendo mucho o si está trayendo significados que podrían ser adversos. Entonces, para hablar de eso respecto al Sol, tenemos que su domicilio o su hogar es el signo de Leo. El Sol también tiene su exilio o lugar contrario a su domicilio, que también puede ser su antítesis en Acuario, un lugar donde puede sentirse completamente fuera de lugar porque está opuesto al signo de su domicilio. Y por otro lado tenemos las exaltaciones. El Sol se exalta en Aries y tiene su lugar de caída en Libra, que es el lugar contrario a Aries. Entonces esas son, podríamos decir, las dignidades principales o las primeras que uno revisa respecto de un planeta: el domicilio y luego la exaltación.
El Sol en Leo está en domicilio y el Sol en Aries está en su exaltación. Ujú. Que esto siempre va a ser, lo repetimos siempre que hemos hecho episodios hablando sobre planetas, que va a ser vital, es la base de cómo se va a interpretar cualquier aspecto de un planeta. Ujú. Que si va a estar en su dignidad, va a funcionar de una manera mucho más beneficiosa, ¿no? Para la persona o para los elementos que signifique. Y siempre que que esté en un signo que lo corrompe, por decirlo así, que hoy día es como que corromper queda un poco, es muy esta noción católica, ¿no? Pero que en la antigüedad griega tenía este concepto también como de que la naturaleza, o sea, estás obligando a algo a hacer algo que es opuesto a su propia naturaleza, ¿no? Entonces eso le crea una incomodidad, Ujú. que es lo que tú has dicho, ¿no? Que está, al fin y al cabo está en su antítesis, está en un signo que le es totalmente opuesto a su naturaleza, o en su caída, que está en su punto de mayor debilidad, ¿no? Ujú. De hecho, aquí Sí, sí. en el diagrama de los domicilios, lo mismo que te mostramos antes, que está acá como más esquemático, ahora en el diagrama mismo o en el mapa, aparece el Sol en Leo y en el signo contrario, que es Acuario, el Saturno tiene su domicilio. Entonces, el Sol en un signo de Saturno se siente completamente fuera de lugar, fuera de foco, al igual que la Luna, que es la otra luminaria, le pasa lo mismo en un signo de Saturno. Exacto. Sí, yo creo que antes de seguir, ¿no? Lo que deberíamos es poner un poco en contexto, ¿no? Cómo hemos llegado hoy día a la concepción que tenemos del signo solar, ¿no? Como esta especie de punto central, ¿no? En el horóscopo de toda persona, que, que es como que podemos saber nuestro signo lunar, nuestro ascendente o dónde está Marte, pero si no sabemos nuestro signo solar es como que nos falta algo esencial, ¿no? Hoy día Sí. esta noción. De hecho, es Y como. realmente, De hecho, es como generalmente, tanto en los comentarios de acá de los episodios del podcast o en general, la gente dice: Yo soy, supongamos, Libra o yo soy Tauro. Y eso se refieren al signo solar. El signo solar es donde está el sol en la carta natal. Entonces es como hay una concepción muy grande de yo soy tal y mi ascendente es tal, pero yo soy tal, refiriéndose al sol. exacto. Y es bastante interesante tener esa noción de la astrología o de la carta natal que quizás no está tan de la mano o no va tan de la mano con lo que realmente la astrología quiere mostrarnos. Exacto, sí, porque además es incluso se coge como algo Mm, identitario, ¿no? El hecho de que el signo solar se convierta en parte de la identidad de la persona cuando no. Cuando estás analizando la astrología helenística tradicional, como estamos haciendo, no ves esto para nada. O sea, no se ve algo mínimamente similar. Y realmente cuando vemos el contexto en el que se crea esta idea, realmente no, es una idea que no tiene más allá de 200 ujú, años, en comparación con los 2000 y algo que tiene estrictamente la astrología tradicional, por decirlo así, cogiéndola en márgenes muy amplios, sin entrar en detalles. Esta noción del signo solar como el signo eje de la identidad de una persona mm, tiene vagamente 200 años. Y simplemente para que la gente conozca un poco el tema y así un poco resumido, tiene que ver con Blavatsky, que normalmente si las personas que nos escuchan tienen cierta noción de esoterismo o de ocultismo, les sonará el nombre, porque ha sido una mujer muy influyente. Su doctrina, sobre todo, ha influido muchísimo en Occidente y trajo bastantes ideas de la India, sobre todo la del karma. O sea, antes de esta mujer, las ideas del karma se conocían en círculos de expertos sobre la India y demás, pero esta mujer como que trajo mucho esoterismo indio, porque aquí en Occidente, en esa época, estamos hablando del siglo mm, XIX, el esoterismo propio de Occidente se estaba, a partir de la Ilustración, se estaba eliminando, ¿no? Estaba como depurándose y esta nueva mentalidad racionalista quería eliminar toda esta oscuridad y esta irracionalidad occidental. Entonces, esta corriente de Ilustración provoca que haya gente que traiga ideas esotéricas de la India, porque aquí se están acabando, aquí pues se han dejado de entender lo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces esta mujer, sobre todo con su doctrina
con su doctrina de la teosofía, que es como se conoce, trae sobre todo la idea del karma e introduce de alguna forma en la astrología una perspectiva mucho más mística que a lo mejor se había perdido, a lo mejor sobre todo en el Renacimiento, en la época moderna, porque sí que se mantenía en la astrología una perspectiva mágica, porque se sabe que hay muchos rituales mágicos astrológicos en la Edad Media y en la Edad Moderna, pero a lo mejor había una parte que se empieza a materializar y los astrólogos, sobre todo del siglo XIX, ya son especialmente materialistas a nivel de se fijan en elementos externos, en eventos externos y en predecir este tipo de cosas, pero ya toda la parte mágica o más mística, por decirlo así, ellos mismos han absorbido esta idea de la ilustración y la rechazan. Es decir, la astrología es válida, pero solo si se fija en elementos externos y en elementos cuantificables, que es un poco también una corriente que hoy día está en auge con la astrología. Pues la teosofía, digamos que entra en esta... trae de Occidente toda esta carga mística y vuelve un poco como a mistificar, de Oriente, exacto, vuelve a mistificar la astrología occidental. Y el nombre clave de este cambio, que como decimos tiene 200 años, siglo XIX, es Alan-Leo, que también es otro nombre que dentro de la astrología pues tiene cierta importancia, que resumidamente este hombre se metió en la teosofía y era astrólogo además de otras cosas, y lo que hizo fue que intentó simplificar todo el corpus astrológico para que fuera como más fácil hacer interpretaciones y vender horóscopos, porque es una época también que se crean las revistas estas horoscópicas con los calendarios de horóscopos y demás, que hoy día es tan habitual leer el típico horóscopo de 4 frases súper escueto, pues se crea, no exactamente como hoy día lo vemos, pero empieza a crearse esa tendencia en el siglo XIX y demás. Y este hombre se dedicaba en parte a esto, ¿no? Hacía interpretaciones horoscópicas en masa. Es decir, iba juntando elementos de diferentes partes y te creaba un horóscopo de una manera un poco como hoy día lo hacen los programas de internet que te hacen un texto de tu carta natal. Y este hombre, al simplificar, le comenzó a dar mucha importancia al signo solar y además tuvo problemas, que eso también es interesante para cómo hoy día también la astrología tiene esta percepción, que es que tuvo problemas a nivel legal por que lo acusaron de adivinación, porque hizo varias predicciones que no se cumplieron y lo denunciaron por adivino. Y en esta época estaba penado. Entonces su abogado se ve que le recomendó que a partir de ahora, en vez de hablar de eventos externos, hablase simplemente de posibilidades o eventos internos psicológicos de la persona, porque de esta manera no podían denunciarle por adivinación, porque ya no estabas diciendo que iba a pasar algo, sino que internamente o psicológicamente estaba ocurriendo algo dentro de ti. Entonces estas dos tendencias que este hombre empezó como a imponer, digamos, no imponer, sino que tuvo mucha fama, entonces fue generando esta tendencia dentro de la astrología, confluyeron en la idea que hoy día tenemos, además de una astrología más psicológica, la idea que tenemos de que el Sol simplifica muchísimo la astrología y se convierte en el punto central de la identidad de una persona, así muy resumidamente. Y añadir solamente a eso que es el signo más fácil de ubicar dónde está el Sol, porque simplemente también puedes verificar en qué época del año estás y el Sol va a pasar por cada signo relativamente en fechas que son bastante medibles. No sé, suponte en el zodiaco tropical, Aries comienza por lo general entre el 20 o el 21 de marzo. Entonces toda la gente que nació entre el 20 o el 21 de marzo hasta más o menos el 19, hasta el 21 de abril, va a depender del año, toda esa gente que nace en esas fechas va a tener su Sol en el signo de Aries. Entonces es más rápido decir alguien que nació el 10 de abril, sí o sí va a tener el Sol en Aries. Entonces queda mucho más fácil. Entonces de ahí también viene toda esta consideración de la astrología solar, que es
realmente más fácil, no necesitas tener la hora de nacimiento, saber solamente el día en que naciste y ya se hace como toda la delineación, solamente pensando en el signo solar. Y esto trae un riesgo bastante grande respecto de la astrología como tal, que es perder todo el resto. El sol sí ha sido principal y central, como ya dijimos, pero dar solo importancia al sol y perder todo lo demás es en cierta forma un peligro, porque la astrología pierde también todo su cuerpo, como dijiste tú, su estructura. Entonces, ahí hay un riesgo, por eso es importante tener nociones de qué es el sol realmente, cómo llegó a ser el sol ahora en la época moderna o actual, contemporánea, llegó a ser tan principal, que quizás también refleja un poco nuestra sociedad individualista, un poco pensando como solamente en individuos como personas y no tanto como una sociedad, podríamos decir como era antiguamente. Eh, entonces, ahora pasemos, no sé si yo creo que esto está como bien claro, a hablar Ujú. directamente del sol. Eh, ¿Qué es el sol en la astrología? Ya dijimos las nociones más básicas, que es el sol tiene su domicilio en Leo, la exaltación en Aries, y que dentro de las esferas el sol está en el medio entre los planetas internos y los planetas externos de esa misma esfera. Entonces, podríamos decir que a lo largo de la historia, dentro de distintas culturas, el Sol ha sido considerado de distintas maneras, ha llegado a tener distintos nombres y también ha sido unido o relacionado con distintos dioses, que también finalmente terminan entregando sus atributos a lo que conocemos como Sol, o al revés incluso. Entonces nosotros conocemos al Sol como el Sol por su nombre latino, que es el que ocupaban los romanos posiblemente. ¿Sí? No posiblemente, es el que ocupaban los romanos. El nombre griego del Sol es Helios, eh, desde donde nosotros conocemos, por ejemplo, el sistema heliocéntrico, tiene su centro en el Sol o en Helios, que es el nombre atribuido a la estrella de este dios. Los griegos también conocían a el Sol, en algún momento también se llegó a conocer como Apolo. De hecho, son dos dioses que en algún momento de la historia griega llegaron a confluir, como que se unieron. No siempre fueron el mismo, pero llegado a cierto momento, dependiendo, o en realidad simplemente porque los gobernantes querían unir estos significados o unir a estas personas, terminaron haciendo que sus mitologías o sus creencias se confluyeran y se unieran y terminaran en cierta forma mezclados. Entonces, en algunas ocasiones vas a encontrar al Sol siendo la equivalencia romana a Apolo o en otras ocasiones a Helios. Ujú. Pero Helios y Apolo son dos dioses distintos que tienen también su eh, relación con la misma estrella. Eh, el nombre babilónico del sol era Shamesh, creo que se dice así, con la SH. Sí, yo hasta la fecha babilónico no sé, entonces entiendo que sí, que se pronuncia Shamesh, ¿no? Sí, yo creo. Y al parecer, al igual que los otros, que el Sol para los romanos y Helios para los griegos, Shamesh también tenía una relación muy importante con el tema de la autoridad, con el tema del poder, y posiblemente desde allí se tomaron esos significados y siguieron su línea para los griegos y romanos. El nombre egipcio era Ra o Re, dependiendo de cómo se pronuncie. Y tiene ideas muy similares también para los egipcios, que también tienen que ver con el orden de las estaciones posiblemente, y todo el orden también del día, cómo el día va iniciando, ascendiendo, cómo es el mediodía, la tarde, la noche y todo eso. Varios de ellos, bueno, también está el nombre indio que es Surya. Varios de ellos tienen varias similitudes, por ejemplo, usando un carro, eh, Ujú. teniendo la corona de
como de de rayos rayos de luz, ¿no? que salen Sí. desde la cabeza, que posiblemente después fue sincretizado el cristianismo y que Jesús terminó ocupando también en su cabeza. Pero eso viene más bien desde estos otros dioses. ¿Te gustaría agregar algo? Sí, yo estaba pensando que esto que has dicho de Jesús, yo creo que también tiene esta idea de que los últimos tiempos del Imperio Romano, ¿no? Cuando ahí está el crecimiento del cristianismo, hay mucho, además de Mitra, ¿no? Del culto a Mitra, que era también un dios solar, está la idea del sol invictus, ¿no? Del sol que no es derrotado. Y yo creo que se crea este sincretismo con Jesucristo de que la idea de que lleve la corona esta de rayos de luz es esta idea de que es vencedor, ¿no? De que vence a la muerte, vence a la oscuridad y tiene esta... Es como, al fin y al cabo, si lo pensamos, y es como se ha estudiado muchas veces, el cristianismo lo que hace es un efecto esponja brutal de todo el sincretismo religioso que hay en las religiones que tiene previas a él mismo, para imponerse en todas las regiones y muchas de los aspectos de Jesús son solares en su máxima potencia. La idea esta de vencer la oscuridad, al diablo, de estar siempre, esta idea de la resurrección, ¿no? El volver a la vida, esta vitalidad siempre eterna, ¿no? Esta idea. Sí que es verdad que visualmente cambia mucho con dioses anteriores solares, pero yo que en esencia Jesucristo absorbe totalmente todo este sincretismo solar. Y claro, en los temas que toca el sol, de hecho se relacionan y se parecen mucho a lo que Jesucristo habla, que tienen que ver con la justicia, con el poder, la autoridad, que son nombres y calificaciones que se le dan constantemente, no tan solo a Jesús, sino que quizás en el judaísmo a Jehová o a Yahvé. Y así en otras religiones, y por eso van confluyendo en esta idea de un ser muy similar. No podemos decir que, por ejemplo, Helios es igual o exactamente igual al Sol, o que Shamesh es igual a Helios. Tienen relaciones muy similares, pero sus historias no son las mismas, sus decisiones tampoco han sido las mismas si pensamos en las historias que los rodean. Entonces, no queremos caer en esa generalización. Son distintos, pero todos evocan al mismo cuerpo celeste que es el sol para nosotros. Y Exacto. van algunas de las significaciones también siendo las mismas, que tienen que ver con el poder, la autoridad, la justicia. También hay temas que tienen que ver con la adivinación y la profecía, que también es como parte principal. En general todos hablan acerca del sol y hay un tema con la profecía, es decir, poder captar cosas que vienen desde el más allá, desde Dios, como una conexión directa con Él y poder hablar esas cosas. Así que sí, yo creo que también es que cuando hablamos del sol, el elemento esencial que vincula con el tema de la profecía y la adivinación es la luz. Y que al fin y al cabo yo creo que es la idea que gira de base al sol, que es la idea de que la luz ilumina, la luz elimina la oscuridad de ignorar el futuro, ¿no? Y por eso yo creo que da adivinación o da profecía, ¿no? Porque permite poner luz en el futuro que siempre es oscuro, ¿no? Que siempre es misterioso porque nunca se sabe qué ocurrirá. Porque yo creo que siempre este elemento de luz es como base de todas las significaciones que luego veremos, aunque no esté directamente expresado, siempre hay esta idea, ¿no? Ya lo veremos, de que hay esta idea de que el sol es radiante o de que el sol da autoridad, da prestigio. Yo creo que porque hay esta noción siempre, ¿no? de iluminar y de dar luz. Que va un poco en contraposición a lo que significa Saturno y que siempre está en oposición al Sol. Exacto. A pesar de que Saturno también podría tener significados o semejanzas o alguna relación con la profecía o con la adivinación, pero ya desde quizás otro punto, que también es interesante tener ahí como en mente. Entonces, hay
Hay varios astrólogos antiguos que vamos a considerar para poder hablar acerca del Sol. Ok, vamos a utilizar una traducción que hice yo mismo desde el griego. Y también vamos a ir comentando algunas traducciones que se han hecho, una que hizo Gonzalo desde el inglés y también considerando lo que hizo Chris Brennan. Entonces tenemos a Helios o el Sol, que siempre ve todo o es omnividente. De hecho, esa palabra la tuve que buscar, no era una palabra que estuviera acostumbrado a usar, ni siquiera en la Biblia aparece omnividente, siempre es omnisciente, omnipresente, hablando de Dios, pero es omnividente, es decir, que lo ve todo. Esa es la primera situación del Sol. El fuego de la existencia y la luz de la mente. Es el órgano de la percepción del alma, aunque también podría ser interpretado como el órgano de la percepción mental. El alma y la mente en este caso no están muy desconectadas. Nosotros en nuestra forma de ver la existencia humana posiblemente pensamos esto es racional, esto es espiritual. Pero posiblemente en esta época no había esa diferencia y no era necesario hacer esa diferencia porque se entendía que ambas cosas iban de la mano. Entonces el Sol estaba en unión con esas dos. En una natividad, eso quiere decir, en una carta natal de una persona, indica reino o realeza, indica autoridad, cosa que ya estábamos mencionando antes. Indica la mente, indica la intención, que también podría ser dicho como la inteligencia, la percepción. Y eso es algo bastante interesante cuando se hace una traducción de un texto, es que las posibilidades de traducir al texto que recibe la información es bastante amplia. Entonces uno intenta buscar cuál es lo que mejor calza. Entonces, mente e intención son las palabras que ocupé. La forma, también hablamos del movimiento. La altura de la fortuna, eso quiere decir qué tan afortunado o cuánta fortuna hay. Los decretos de los dioses, que también podría decir los mandatos de los dioses o el trato con los dioses. También hablamos de juicio, recolección o asuntos públicos, reputación pública, la acción, que quiere decir la praxis, lo que se hace. Liderar las masas, también podría hablar del padre, también podría hablar de ser señor, dueño o maestro también. Amistad, personas gloriosas, honores que provienen de imágenes o imágenes que se levantan en honor de una persona, honores de las imágenes, estatuas, coronas, el sumo sacerdote de la patria o del país, podríamos decir. Sí, eso hasta ese lugar. ¿Te gustaría comentar alguna de estos significados? Bueno, yo creo que o sea, realmente cuando los ves así, piensas que está como que es como una amalgama, ¿no? de palabras que dices, ¿cómo puede ser tantas cosas a la vez, ¿no? Y yo que en el fondo todas están hablando un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, está hablando de visibilidad, ¿no? De que hay una autoridad, hay un poder, ¿no? Yo creo que también una de esto básica es el poder, ¿no? Poder en el sentido como más también con este punto espiritual, ¿no? De una persona que tiene una autoridad, pero yo creo que hasta cierto punto, por ejemplo, la autoridad que yo entiendo de Saturno es quizás más dictatorial o más desde de la imposición tensando, ¿sabes? Como obligando y la autoridad que a lo mejor tiene el Sol es una autoridad más que sale, que es como que ahora no me sale la palabra, pero es esto, que irradia eso, irradiar autoridad, ¿sabes? No la estás imponiendo o no buscas que la persona se arrodille de manera porque le estás obligando, sino que la propia persona está percibiendo en esta persona una autoridad. Es decir, la persona le sigue porque ya percibe esa autoridad. No hace falta que la persona le obligue a... Entonces yo creo que todo esto gira en ese sentido, ¿no? La idea esta de que habla con los dioses o tiene contacto con los dioses, tiene juicio, ¿no? O buen juicio, la idea esta de ver las cosas como son.
¿no? Todo lo que hemos hablado antes de la idea de luz, ¿no? Que personas gloriosas, es decir, que destacan entre la multitud. Toda esta idea del sol, yo que va en ese sentido, ¿no? Al fin y al cabo, la idea de esto, pues honores, autoridad sobre las masas, toda esta idea. Y además ahí en el libro, creo que tú también lo leíste, el libro de Eduardo Damaglia, que lo tuvimos aquí hace unos episodios, que él comentaba algo muy interesante en su libro, que él decía que el sol individualiza a una persona dentro de la masa y la luna lo que hace es dar autoridad también, porque sigue siendo la reina, por decirlo así, o la luminaria nocturna, pero da autoridad de una manera más, o sea, como la persona sigue estando dentro de la masa, mientras que el sol separa, es decir, tienes autoridad sobre la masa de una manera mucho más elevada. La luna da autoridad, pero quizás estando mucho más en contacto con la masa. Es decir, por ejemplo, la luna a lo mejor da una autoridad de concejal de pueblo, por decirlo así de una manera más básica, y entonces el sol da una autoridad más como de alcalde, que está como más alejado del pueblo en sí, ¿no? Esta idea de... Y me gustó mucho cómo lo explicaba Eduardo, que es esta idea para que entendamos la autoridad diferente de cada luminaria, ¿no? Que el sol es como que separa mucho más del común de los mortales, por decirlo así. Es esta idea, ¿no? Más de distancia. Porque también hay que recordar que hay esta idea, ¿no? Que muchos mitos tiene, que el sol realmente, si lo vemos en su esplendor, ciega, ¿no? Llega a un punto en que una persona realmente no puede ver al sol directamente. Entonces también hay esta idea, yo creo, de que esta autoridad llega a un punto en que, según cómo sea de potente, no puede estar ¿cómo decirlo?, a nivel de tierra. Tiene que estar a otro nivel porque no se puede gestionar en un nivel básico. Y ahí se encuentra este tema importante también de aclarar y mencionar, es que el Sol, si bien no es un planeta maléfico ni tampoco benéfico directamente, el Sol tiene la capacidad de actuar como un planeta maléfico. Y es exactamente lo que tú dices, es cuando ciega o nubla o quema otro planeta. Entonces esa es una característica principal y necesaria de mencionar, porque eso también va a mostrar cómo se comporta cómo se comportan los otros planetas alrededor del Sol. Entonces, cualquier planeta que esté muy cerca del Sol va a ser nublado por el Sol, va a quedar, como tú dices, cegado. Y sus atributos como planeta también van a ser nublados y imposibilitados de ser evidentes en una carta, en cualquier tipo de carta en realidad. Quizás salvo Mercurio y Marte, que tienen naturalezas bastante cercanas al Sol, que en cierta forma, de hecho, si no me equivoco, Abu Machar dice que Marte muy cerca del Sol puede ser como un guerrero preparado para la batalla. Y Mercurio, como es tan cercano al Sol y constantemente está bajo los rayos del Sol, está mucho más preparado para resistirlo. Entonces no son planetas que lo sufran tanto. Pero en general el Sol sí nubla y esa autoridad del Sol puede ser bastante agresiva o cruel hacia el otro planeta. Salvo cuando el planeta está Cassini o está en el corazón del Sol, es como el planeta está invitado ante el trono del Sol, está allí, entonces está recibiendo la oportunidad de mostrar también sus significados y está recibiendo esa invitación a estar junto al Sol, en cierta forma, junto al Rey, que es también muy relevante pensando en esta forma de autoridad que podría entregar el Sol. Y también me viene a la cabeza el concepto que se manejaba en astrología helenística, la idea de que igual que el Sol quema, ¿no? Y lo que, por ejemplo, me recuerdo que autores lo que hablan es que cuando un planeta está muy cerca del Sol, sus significados lo que hacen es que pasan a ser secretos, ¿no? Se invisibilizan porque el Sol está radiando tanto, porque a ver, es lo que siempre recordamos, ¿no? Que al fin y al cabo la astrología tiene un punto visual, es decir, si es de día, vale, no hay ningún otro planeta ni ninguna otra estrella porque la luz del Sol ya está colmando todo el cielo. Pero es eso, si tú estás viendo un atardecer o un amanecer y hay un planeta muy cerca del Sol, tampoco lo vas a ver porque ni siquiera su luz te va a dejar verlo, ¿no?
Y había un concepto, igual que tú has dicho, el del corazón del Sol, había un concepto que sí que podía proteger, ¿no? O suavizar esta idea que a mí, por ejemplo, que la primera vez que lo leí me pareció muy interesante y muy curioso, que es la idea del carruaje, ¿no? Que cuando hablamos de dignidades, como hemos comentado al principio con el Sol, esta dignidad de domicilio, de exaltación y demás, los autores antiguos consideraban que si un planeta estaba, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tenemos a Venus en Libra, y está quemada por el Sol, porque tenemos a un Sol que está a 5 grados, a 10 o a 15, que sería como el máximo, ¿no? En el que se consideraba que el planeta estaba quemado, o bajo los rayos del Sol más bien, quemado tendría que estar más cerca. Si ese planeta como Venus está en su propio signo, que sería Libra, o estaba exaltado, o en triplicidad, o tenía algún tipo de dignidad, se consideraba que esa dignidad protegía al planeta para que sus significados no se vieran tan afectados, porque se daba la idea de que como ese planeta estaba dignificado, es decir, tenía una realeza, ¿no? Como una especie de capacidad de actuar, ese planeta hacían la metáfora, ¿no? De que igual que una persona de cierta clase social iba en un carruaje tapado, ¿no? Para ir sin caminar y que las condiciones del viaje fueran más cómodas, pues hay esta idea también de que el planeta iba protegido de este Sol que estaba tan cerca y que eso evitaba que fuera tan pernicioso, ¿no? Que el hecho de tenerlo tan cerca. Exactamente. Me gustaría que quizás también mencionáramos de todos estos significados que da Valens o Vettius Valens. Mencionar, porque hemos hablado de la autoridad, pero también cuáles son las que tienen que ver con el ser, con la persona. Él dice que es el órgano de percepción del alma, de la mente, es este tema del juicio, que no estamos hablando de ser juzgado, estamos hablando del discernimiento, tener juicio, como saber qué es bueno para uno, qué es malo para uno, esa forma de juicio, inteligencia. Todas estas cosas se mencionan junto al Sol, entonces uno podría decir, bueno, si el Sol no es mi temperamento, el Sol no es mi carácter, ni mi personalidad, entonces el Sol, ¿qué podría hablar acerca de mí o de alguien? Entonces ahí tenemos las respuestas. El Sol podría entregar cierta información acerca de estas temáticas. De hecho, el lote del espíritu, que es el lote que se genera en base a los significados del Sol, habla acerca también de lo mismo, acerca de lo que quiero conseguir mediante la voluntad, mediante la inteligencia, mediante la acción propia. No habla tanto del carácter ni de la personalidad, pero sí habla de lo que quisiera hacer en cierta forma, y lo que está pasando por mi mente, por mi alma, por mi espíritu, que se está como generando allí. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente, totalmente. Y además, esto que has comentado, ¿no? Que esta palabra forma, que tiene hoy día a lo mejor tiene una connotación más neutra, pero posiblemente por lo que he leído y tal, tiene también cierta connotación con el tema de la forma física a nivel de cuán bello o no bello es una forma física, ¿no? La simetría y demás. Yo que también el Sol tiene parte en esta a nivel de características que puede dar una persona, es que luego lo comentaremos, pero que si por ejemplo rige o está en el ascendente, a lo mejor no da la belleza que da Venus, que da a lo mejor una belleza más acorde a los cánones del momento, sino que va a dar a lo mejor cierto atractivo solar, ¿no? Que la persona no es que sea a lo mejor bella como tal, que lo puede ser, pero que va a ver como va a irradiar atractivo o va a irradiar algún tipo de imagen, ¿no? De forma, de belleza solar. Es decir, a lo mejor esa persona no va a cumplir los cánones de belleza del momento, pero va a atraer la mirada de alguna forma, ¿no? O por la forma de vestir, o por la forma de gesticular, o por la presencia que tiene. Yo que, mira, ahí sería la palabra clave, ¿no? Presencia. El hecho de que esta persona va a tener una presencia
en el contexto en el que esté, ¿no? Porque va a tener este irradiar forma, ¿no? Una forma bien hecha, por decirlo así, bien formada. Yo creo que serían como las dos características, no tanto física como mental, que es lo que tú has comentado. Exacto. Ahora, si queremos hablar de la forma del cuerpo, los astrólogos medievales, pero principalmente los helenísticos, daban ese significado a la luna más que al sol o al ascendente. Eso también para tenerlo ahí. Sí. Sí, aquí estaríamos hablando en todo caso de que el sol estuviera en el ascendente o que rigiese el ascendente, para que tuviera esta importancia, ¿no? A la hora de tenerlo en cuenta. Otras cosas que menciona Valens es que de la parte del cuerpo rige la cabeza, rige el órgano del sentido, el ojo derecho, los lados del cuerpo, eso quiere decir que es el tronco o el tórax, el corazón. Yo puse el movimiento del espíritu, también podría ser las facultades espirituales o las perceptivas. Los nervios o el sistema nervioso también podría ser ligado al sol. No es el único, pero también pueden ser ligados al sol. De lo material, que podría ser de las sustancias, de la realidad, rige el oro, rige también de los frutos al trigo y la cebada. Su secta o su partido, entre comillas, es la diurna. O sea, el Sol es un planeta diurno y es el regente principal del día. Es decir, tenemos dos planetas, dos luminarias muy importantes que son el Sol y la Luna, y cada uno de estos tiene una secta. No es un culto religioso o algo así, sino que simplemente una atribución si es el que rige el día o el que rige la noche. Y se divide como que fueran dos partidos políticos, podríamos decir. Entonces es diurno el Sol. Su color es el amarillo citrino. El amarillo citrino es muy amarillo, bastante fuerte, de sabor amargo. Aunque también podría ser ácido, punzante, agrio, picante, acre, que son como los sabores que se podrían traer desde lo que dice el griego. Es amargo. Ok. Sí. Y yo esto que has comentado de los nervios, yo creo que la especificación que me viene es que, por ejemplo, el otro planeta que podría tener significados con los nervios, hasta donde me viene, es Mercurio, ¿no? Pero la idea es que yo que aquí el Sol tiene significado sobre los nervios a nivel de percibir, ¿no? De esta idea que hemos comentado de juicio, de que percibes la realidad y la sabes cómo analizar, porque tu sistema nervioso te permite eso. Y Mercurio quizás es desde una manera mucho más cuantificable, o sea, es datos, ¿sabes? El hecho de absorber datos, no tanto esta idea de tener juicio, que a lo mejor lo da el Sol, sino que Mercurio rige los nervios por el tema de que es el que absorbe los datos y permite tener estos datos, y si no hay un Sol potente o un Sol que emita este juicio, a lo mejor estos datos se vuelven una amalgama sin sentido que no se puede gestionar, ¿sabes? Pues como has comentado, ¿no? Que los nervios también los gestionan otros, o sea, también hay significados en otros planetas relacionados con esto. De hecho, hay yo creo que quizás va por aquí, ¿no? Hay una oportunidad donde, no recuerdo si es Abu Machar, que da una delineación acerca de la parálisis facial o alguna parálisis del cuerpo que tiene que ver con el sistema nervioso. Él lo atribuye a la luna, o una luna mal posicionada. Entonces eso también tiene que ver con la luna. Primero porque es el cuerpo, pero la luna también tiene alguna enlace, alguna relación con el sistema nervioso. Pensando en que en ese ejemplo se hablaba de la luna rigiendo la casa 6, entonces sería más bien una luna en Cáncer. O Cáncer rigiendo la casa 6. Más que una luna en Géminis, por ejemplo, en la casa 6. Pero que también podría tener tiene sentido que la luna en Géminis en casa 6 pudiera dar temas de parálisis, porque la luna en la casa 6 está un poco maltratada en ese sentido. Entonces tenemos a la luna, tenemos a Mercurio, tenemos al Sol, que podrían hablar de
distintas áreas de la mente, e incluso Venus, pero desde un aspecto más animalesco o animal, podríamos decir. Ya llegará el momento en que hablaremos de Venus. Pero estos otros tres son como los principales respecto de la mente, el espíritu y todo eso. Bueno, aquí ya nos vamos a saltar 6 siglos desde Valens al siguiente astrólogo, que es Abu Machar. Usamos Abu Machar porque es uno de los grandes astrólogos de la época medieval temprana o medieval islámica, del siglo VIII después de Cristo. Es uno de los que escribió más acerca de astrología, y qué bueno que lo hizo. Escribió mucho. Tuvo la posibilidad de hacerlo, de tener contacto con muchos escritos y hacer traducciones y hacer compilaciones bastante grandes. Entonces, lo que diga él tiene mucho... Es muy vital leerlo. Al menos para tener una noción de lo que Abu Machar, después de unos 6 siglos después de Valens, sigue diciendo o hablando acerca de astrología. Exacto. Si quieres continuar tú leyendo. Vale. Sí, y yo lo único que también especificaría es que damos este salto enorme porque realmente el resto de autores cercanos a Valens repiten un poco, ¿no? Lo mismo que está diciendo aquí Valens, y entonces citada a otros yo creo que sería un poco repetir los mismos conceptos, y Abu Machar no es que se separe de lo que dice Valens, pero sí que a lo mejor le empieza a dar ya un tono más adaptado a su época, siguiendo su esencia pero adaptado a su época. Vale, pues Abu Machar lo que dice el Sol es que es benevolente, caliente y seco. Aquí ya tenemos todo el aspecto del temperamento y de las cualidades, ¿no?, asociadas a los elementos. Colédico, aquí ya lo posiciona en el temperamento. Dador de vida, reluciente, diurno, una persona sensible o inteligente. Aquí la idea de sensible no es como a lo mejor lo entendemos hoy día como sensible en esta idea de que te afecta todo o es muy emocional, sino sensibilidad a nivel mental. Es decir, que percibes con la mente de manera pues inteligente, ¿no?, de manera efectiva. Sabio, entendedor, gobernante, un mediador, rico, digno, elocuente, que piensa las cosas antes de hacerlas, un filósofo, dador de ley, religioso, significa hermanos medianos, puede tener un significado de hermanos medianos, un socializador, es decir, que permite que haya comunidad, ¿no?, por decirlo así. Y algo curioso es que es un acelerador de bien y un dador de mal, porque eleva y hunde, tiene esta doble naturaleza, ¿no? Y cuando sigue, ¿no?, como has dicho tú, escribió mucho, entonces tiene varios escritos en los que trata el tema de las naturalezas de los planetas. Vuelve a decir, ¿no?, que es caliente, la naturaleza del Sol es caliente y seca, que significa el alma que da vida y luz y esplendor, razón e inteligencia, conocimiento, y es como si tuviéramos que ponerlo dentro de las edades del ser humano, pues es la mediana edad. También significa el rey, la princesa, los generales, nobles y magnates. Es decir, gente, aquí estamos viendo otra vez que se repite la autoridad, ¿no?, la idea de que personas que destacan por encima de lo común de la sociedad. La asamblea de los hombres, vuelve esta idea de que permite que los seres humanos sociabilicen. Fuerza, victoria o lucha, fama, belleza o brillo, la idea esta de radiar, grandeza, elevación de la mente, que es un poco como lo que has comentado tú, ¿no?, de la elevación de la fortuna, también un poco la idea de que es una persona que piensa en ideales, ¿no?, en cosas elevadas, y que eso le eleva la mente. Orgullo y reconocimiento positivo, es decir, que tiene tanto una autoestima personal como hacia lo que piensa de manera positiva, ¿no? El apetito por un reino y por cosas inmuebles, es decir, ambición, ¿no?, que hay una idea de ambicionar siempre algo más. Eso es curioso porque, claro, estamos hablando que es una traducción del inglés, y esa traducción entiendo que está hecha desde el árabe, y la frase literal es algo así como la grandeza de la estima por el lodo, es decir, una persona que tiene como en gran estima el lodo, y yo que también lo que brilla, ¿no?, la idea esta de todo lo que reluce, ¿no? Y
Y entre otras cosas también el Abu Mashar sigue diciendo, ¿no?, que hay esta idea también muy interesante que lo hemos comentado antes del episodio, ¿no?, que el sol tiene significados sobre la higiene o la limpieza, es decir, que da significaciones sobre el aseo personal, la limpieza, quizás también una idea de orden, ¿no?, de que las cosas estén ordenadas y bien colocadas, tanto a nivel mental como a nivel en el hogar, como a nivel en la vida en general. Eso también va a depender de dónde esté el sol y demás. Multitud de discursos, es decir, una persona que es capaz de hablar, ¿no?, y tiene capacidad de habla, que aquí también se entronca un poco con los significados de Mercurio. Yo creo que esta idea de que Mercurio también está siempre muy cerca del Sol hace que tengan a veces significados similares en según qué puntos. Y aquí luego viene lo que has comentado tú y hemos estado comentando, de la idea de que el Sol no es tan benéfico como inicialmente parece, ¿no? Porque Abu Mashar, pese a que dice que es benéfico al inicio, cuando hemos empezado, luego cuando sigue dice, obstaculiza más allá de lo medible, es decir, de una manera importante, a todo aquel que se une a él o se le acerca, es decir, que está bajo los rayos del sol. Porque quien está cerca de él tendrá que esforzarse más que ningún otro, y cuanto más elongado es decir, más alejado del sol esté este planeta, la elongación, más afortunado será. Entonces aquí vemos una idea de que por naturaleza el sol es benéfico, como él mismo, como significados, pero que no es benéfico si lo estamos analizando en relación a otros planetas que estén cerca de él. Es decir, por aspecto o por configuración, a lo mejor sí que beneficia a un planeta, pero por cercanía no, que es el problema este que hemos tratado de que lo quema o lo debilita. Y entonces sigue, dice, porque quien esté aproximando al Sol, se esté aproximando, no dejará memoria o recuerdo ni rastro de su apariencia. Que aquí, claro, es la idea esta de que si el sol brilla tanto, cualquiera que esté cerca de él, nadie lo va a recordar y nadie va a guardarlo en su memoria porque hay alguien que brilla más que él. Pone en orden y destruye, beneficia e impide, hace fortuna e infortunio, a veces eleva y a veces hunde. Y significa el tema de la religión y del más allá, también los jueces y sabios, padres y hermanos medianos, y la multitud y la bilis amarilla, que esto es el temperamento, que también los autores antiguos tenían esta idea un poco también de que iban hablando como una lista y a veces mezclaban temas que hoy día se nos hace un poco extraño leer así todo tan de seguido, ¿no? Sí. Eso, bueno, hay varias cosas que me gustaría recalcar de lo que mencionaste. Primero es eso, que leyendo los antiguos no debemos esperar que ellos hablen como nosotros o que expresen sus libros como nosotros lo haríamos. Ellos tienden a ser mucho más exagerados porque los matices los tienen que dar quienes leen. Aquí están los extremos positivos y no tan positivos, y el que lee, sabiendo astrología, debe dar los matices. Entonces tienden a ser parecer como deterministas o parecer que solo significa esto, pero en otros sectores de los libros ellos anuncian cuáles son los matices que se pueden dar. Considero bastante interesante el hecho que dice acá que es el apetito por un reino y por inmuebles. Cuando habla de inmuebles, en otros textos dice arquitectura o edificios grandes. Todo este tema de que le gusta al sol pensando en el rey o en un presidente. Esta idea de que construye edificios grandes, cómo demuestra su poder. Quizás hoy en día esto está muy relacionado desde la astrología moderna con Plutón. Pensando en quién tiene más poder, muestra su autoridad a través de la construcción de algo. Desde la astrología tradicional podríamos hablar del sol, porque el sol es el poder y se demuestra a través de lo que construye. En Roma era muy importante, en el Imperio Romano, a través de lo que se construye, mostrar tu poder. Ya sea a través de edificios corporativos, bibliotecas, escuelas, templos, estatuas. Todos los emperadores querían dejar su marca. Y de repente, hoy en día se encuentran estatuas de distintos emperadores por todos lados de Europa, porque ellos querían estar presentes. Entonces esta es una forma de mostrar su autoridad, de mostrar su poder. Y eso es también algo que termina siendo parte de los significados del sol.
Entonces, esta idea de tener edificios muy grandes y edificios muy vistosos y bellos, obviamente dependiendo del contexto de la historia y en qué lugar del mundo están, es algo bastante solar. Ujú. Sí, eso quería mencionar. Y lo otro es que respecto del temperamento, que el sol es caliente seco, que es colérico, o la bilis amarilla, no estamos diciendo que Abu Machar cambió su forma de ver el temperamento y ahora ocupa el sol solamente para ver el temperamento, sino que el sol puede dar temperamento cuando el ascendente es Leo o cuando el sol está en directa relación con el ascendente, o la luna está en Leo o el sol está en el ascendente. Entonces ahí podría entregar Ujú. este temperamento. Si el sol no está en alguna de esas posiciones, el sol no tiene nada que ver con el temperamento al final. Sí, yo que un personaje que me viene a la cabeza, que además me acuerdo que en la carrera de historia me causaba bastante fascinación, es uno que además su propio nombre lleva implícito su apodo, ¿no? El Rey Sol, Ujú. Luis XIV de Francia, que cuando, por ejemplo, analizamos todo lo que hizo en Versalles y demás, es esta idea de que construyó una corte a su alrededor para que el resto de nobles le tuvieran que rendir cuentas a él únicamente y perdieran todo su poder. Y al fin y al cabo es de una manera extremada, ¿no? Pero es esta idea de que cuando el sol radia, el resto de personas o de elementos pierden toda su luz y solo giran en torno a él, ¿no? La idea esta que construyó un palacio para que todos vivieran en él y que todo el día a día giraba en torno a lo que hacía el rey. Ujú. Entonces, es esta idea, ¿no? De que al fin y al cabo el resto de elementos pierden fuerza cuando el sol está presente. Ujú. Y yo que Abu Mashar sigue la estela de Betius Valens hablando de esto de autoridad, de inteligencia, de belleza hasta cierto punto, ¿no? Esta belleza que radia más que belleza prototípica, ¿no? Ujú. Bueno, otro autor que es muy importante es Al-Kabisi, que también es del periodo medieval islámico. También escribió cosas bastante interesantes e importantes respecto de la astrología. Y también tenemos algunas de las cosas que dijo él. Entonces, si quieres leerlas tú, Gonzalo. Sí, porque además sintetiza un poco lo que dice Abu Mashar, ¿no? Y que en resumidas cuentas dice que el Sol, lo que hemos comentado, ¿no? Por aspecto, por configuración, es fortuna, pero es malo si está en asamblea, que es lo que hoy día llamaríamos conjunción en el mismo signo, ¿no? Y es un hombre, es diurno, produce calor y sequedad. Aquí también vemos que lo dice de una manera distinta a Abu Mashar, ¿no? Que Abu Mashar dice que la naturaleza del Sol es caliente y seca, y aquí lo que está diciendo el Kabishi, que es algo similar, pero no del todo, es que produce calor y sequedad, Ujú. tanto a nivel individual como a lo mejor a nivel atmosférico, ¿no? Que también era una forma de astrología que se daba. Es el significador de los padres si la natividad fuera diurna, es decir, de los padres no como conjunto de padres, sino los padres en masculino, es decir, el padre si la natividad fuera diurna, que aquí es una especificación interesante que se dan algunos autores Mm. de la astrología, ¿no? Que dan al padre, o sea, al sol, el significado del padre si es de día, pero a Saturno si es de noche, aunque luego hay otras técnicas para analizar esto, y también se da en el lado opuesto, que es que la luna se da a la madre si es de noche y a Venus si es de día, pero esto ya es otro tema. Ujú. Y luego sigue un poco en la misma sintonía, ¿no? Que significa el mayor de los reinos, el alma que da vida, luz, esplendor, intelecto, belleza, higiene y fe, ¿no? Y también esta idea de la religión. Recordemos que la casa 9 es la casa del gozo del sol y ahí hay unos significados, es la fe. Y de las sectas, es decir, de las sectas aquí hablamos como de las sectas religiosas, es el buen culto, es decir, la ortodoxia, ¿no? El sol da una manera de vivir la fe dentro de la ortodoxia, es decir, el culto como se supone que se tiene que hacer según las escrituras o los mandamientos de cada religión. Ujú. Es decir, mientras a lo mejor la luna podemos verla como como que rige en las religiones así a lo mejor más populares o que se alejan de la ortodoxia más jerárquica, ¿no? O más Ujú. oficial, el sol es la religión
oficial, es decir, la manera de seguir la fe como mandan los escritos y como manda, en el caso, por ejemplo, del cristianismo, pues si se es católico, sería una persona que sigue exactamente lo que dicen lo que dice la Biblia y lo que dice el Papa, por decirlo de una manera así ejemplar, ¿no? El hecho de que diga que es un hombre se refiere a que es masculino. El sol, el género que se ha atribuido al sol es masculino, y eso quiere decir que el sol es el representante máximo dentro de la astrología de la masculinidad, pensando en que la astrología generalmente muestra dos géneros, que es femenino y masculino, y también muestra un espectro de géneros, podríamos decir. El sol es el principal, si ponemos esto en un espectro de los planetas, creo que alguna vez lo hemos hablado, Sí. ponemos al sol como el más masculino de todos y la luna como la más femenina de todas. Entonces, en esa línea o espectro tenemos al sol como el rango más masculino. Luego tendríamos a Marte, entre comillas, porque Marte también podría mostrarse femenino, pero si es masculino, Marte es muy masculino. Luego vendría Júpiter, aunque Júpiter en muchas de en los escritos también habla de bisexualidad, entonces también tiene como ciertos parámetros entre que masculinos y no. Luego tendríamos a Saturno, pero Saturno también tiene nociones bastante ambiguas, aunque en líneas generales es masculino, pero ya menos masculino que el Sol, mucho menos que Júpiter, más cercano a lo ambiguo, que es Mercurio. Mercurio es lo neutro, lo que no genera un género por sí solo, necesita una conexión con otro planeta para saber su forma de mostrar un género, si es que hablamos de género. Y luego tenemos por el otro lado, luego de Mercurio tenemos a Venus, que Venus es femenina, pero también podría ser masculinizada o también mostrar, si hablamos de género como tal, temas que son relevantes a diversidad sexual, que quiere decir homosexualidad, lesbianismo. Mercurio también tiene esas nociones, incluso Saturno. Y por último tenemos a la Luna por el otro lado, extremo. Entonces es un hombre, es masculino, hablando del Sol, y están todos los otros planetas en este rango, en este parámetro, espectro de género, podríamos decir. Exacto. Para no decir que es netamente masculino y femenino, y todo lo que es masculino es sumamente masculino y lo que es femenino es sumamente femenino. Esto está mucho más matizado de lo que nosotros creemos, y los autores lo dejan súper claro. Y no necesariamente dando una connotación negativa a este espectro, sino que es un espectro. Sobre todo Abu Machar es bastante explícito en eso y bastante como haciendo una visión de lo que es la realidad, pero no condenando la realidad, pensando sobre todo en la diversidad sexual. Ok. Sí, además yo creo que lo comentamos en el anterior capítulo de esto, la idea también de que, sí, creo que fue en el anterior, ¿no? De que tenemos hoy día la noción de que Marte es hombre y Venus mujer, y en la antigüedad lo que Marte quería decir era una serie de significados que podían aplicarse tanto a los hombres como a las mujeres, solo que socialmente se aplicaban de manera más general porque la sociocultura lo asociaba a los hombres, y Venus tenía unos significados que eran tanto para hombres como mujeres, porque lo que estaba rigiendo, por ejemplo, eran los actos sexuales. Entonces no implicaba una mujer como estereotipo idea que se tiene, porque también hay el problema este que en la astrología se asocia, por ejemplo, a Venus con la diosa Venus o la diosa Afrodita, y se toma esta noción de que es una mujer. Pero en la antigüedad, cuando leemos fuentes y demás, lo que tú dices, hay un espectro según cómo esté el planeta ubicado, y aunque en los significados, digamos, estándares se le da una asociación a lo mejor más hacia lo femenino, pero a lo femenino no vinculado a las mujeres, sino a lo femenino, por ejemplo, porque recuerdo que Venus, significados que en el capítulo de Venus ya exploraremos, pero por ejemplo todo lo que son artesanías finas, es decir, joyería, todo lo que es el trabajo con las manos de una manera fina, mientras que Marte es la artesanía más bruta, es decir, más bruta en el sentido, pues la herrería, la fragua, que es mucho más masculina, pero es lo que dices tú, en un sentido desvinculado de los sexos, es decir, masculino como lo que es algo más difícil o bruto, o que requiere una fuerza física,
ya lo haga una mujer o un hombre, y Venus como algo mucho más suave, más fino, más elegante, que lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. No, no hay este vínculo tan directo, aunque sabemos que la sociedad que contextualiza a estos autores, obviamente había una noción mucho más influenciada, o sea, que lo femenino estaba mucho más cargado en las mujeres y lo masculino estaba mucho más puesto en los hombres. Pero es lo que tú dices, que es muy interesante que hay este espectro, ¿no? que habla de todas estas posibilidades. Muy bien. Viendo esto, tenemos otras propuestas de contenido que vamos a seguir viendo en este mismo episodio, que tiene que ver con cómo relacionamos el sol entonces con nosotros como personas. Y ya hemos hablado acerca de eso, o ya hemos dado algunas pistas, que para que el sol tenga que ver con nuestro temperamento o con la forma en que somos nosotros respecto de nuestra personalidad y carácter, debemos sí o sí tener el ascendente en Leo. O sea, si tienes el ascendente en Leo, tu forma de ser va a ser mucho más ligada al sol que cualquier otro ascendente. Podría ser, como también mencioné antes, que tengas la luna en Leo o el sol en el ascendente. También son otras ideas. Generalmente, y esto lo encuentro muy interesante, porque los antiguos, Vettius Valens dice en varias ocasiones, los nacidos bajo un signo, no le está dando importancia al signo, sino que la persona nació con el ascendente en ese signo. Y por lo tanto el planeta es muy importante en ese caso. Entonces, a diferencia de lo que nosotros decimos, si alguien nació bajo el signo, supongamos, de Leo, pensaríamos que tiene el sol en Leo. Para Valens era el ascendente. Entonces, una persona que tiene el signo ascendente Leo, o las otras características que ya mencioné, podría ser una persona masculina. Bueno, hablando de Leo. Leo es masculino, es la casa del sol, es libre, es fogoso, es templado, es intelectual. No sé si actualmente en la astrología moderna diría que Leo es un signo intelectual, pero según la Creo astrología... que no. No, y además, luego cuando continúes, hay una característica que habla de los nacidos con el ascendente en Leo, que vamos a debatirla porque es muy interesante el cambio que se tiene hoy día de Leo. Entonces, estamos hablando de Leo como tal, todavía no como el ascendente. Es intelectual, regio. Bueno, aquí en Chile regio tiene como que regio es como que bueno, tiene otra connotación. ¿Cómo lo entenderías tú? Regio es que tiene que ver con el rey, con lo real, a nivel eso, que tiene que ver con la lo realeza. real. Sí, para los chilenos eso puede generar un poco de confusión, porque regio es como muy bueno, que entretenido, dependiendo de quién lo diga, pero no se usa la otra significación. Vale. Estable, sobre todo porque tiene naturaleza fija. Es estable, es noble, de tendencia ascendente, voluble, sólido o fijo, es lo mismo. Gobernante, cívico, imperioso y también es irascible. ¿Por qué irascible? Porque es ligado al temperamento colérico. ¿Sí? Sí, y es interesante también la idea otra vez cívica, ¿no? La idea de que el Leo o sobre todo el Sol busca la idea de vivir en comunidad, ¿no? Pese a que destaque de la comunidad, busca esta socialización que la hemos repetido varias veces, ¿no? Los significados. Entonces los hombres nacidos bajo este signo, o sea, las personas que tienen el ascendente en Leo, también podría ser atribuido a personas que tienen el Sol en el ascendente y la Luna en Leo. Son distinguidos, nobles u honrados. Son firmes, justos, odian el mal, independientes, odian la adulación. Aquí es lo que me refería, sí. Porque hoy día se tiene a Leo como un signo vanidoso. Y aquí Vettius Valens, hace 2000 años, nos está diciendo que una persona con el ascendente en Leo odia que la adulen. Yo que por la idea esta que estamos viendo de que el sol
es muy perceptivo y ve de lejos que alguien le está adulando por interés, yo creo, ¿no? Esta idea de que el sol ve que le están, ¿cómo decirlo? Le están... Como que algo por bueno, interés. esto sí, le están, exacto, le están elogiando, le están haciendo la rosca, ¿no? Como decimos aquí, porque quieren algo de él y Ujú. esto no lo soportan, ¿no? Sí, quizás es distinto pensar en que les guste ser alabados Ujú. de una buena o una manera correcta, quizás por algo que realmente sucede. Pero adulado es como que la idea de que te estoy tratando de convencer o queriendo algo de ti a través de las cosas lindas que te digo. Ya. Sí. Y eso es quizás lo contrario a lo que encontramos en la astrología moderna. También son benefactores, inflados o pomposos con sus pensamientos elevados. Si el señor de la casa, es decir, el sol, está en un ángulo, nos referimos a el ángulo 10, el ángulo 7, el ángulo 4, casa 10, casa 4, casa 7, eh, o en aspecto con los benéficos, entonces nacen individuos brillantes y gloriosos, tiranos y reyes. O sea, como que están todas presentes allí con sus posibilidades. Entonces vamos a decir qué pasa si el Sol está en el primer ángulo. Bueno, en el primer ángulo ya lo acabamos de decir, que es la casa 1 o en el ascendente. ¿Qué pasa si el Sol está en la casa 10, que es el punto más alto de una carta? No sé si lo logramos mostrar acá. La casa 10 sería donde está el medio cielo, entonces voy a tomar esto y lo voy a mover. Y voy a dejar este Sol en la casa 10. Ahí el Sol está en la casa 10 en esta carta. Esta es una carta realmente ficticia, ni siquiera es la carta del momento. Entonces, en este caso, el Sol estaría allí arriba en la casa 10. ¿Qué cosas podríamos plantear acerca del Sol estando en una casa 10? ¿Qué dirías tú? Bueno, creo que es como acá hay que pensar que, por ejemplo, a nivel visual es el mediodía, ¿no? El sol estaría en su máximo cenit y yo creo que esto también da una idea de que un sol en la casa 10, además de todas las vinculaciones que va a tener por los temas de la casa 10 a nivel profesión, eh, al fin y al cabo la casa 10 tiene este aspecto de reputación, ¿no? Ujú. De cómo la persona se muestra en sociedad y el Sol y la casa 10 aquí tienen este elemento en común, ¿no? Que es este brillar y estar en sociedad. Entonces yo creo que aquí va a ser una persona que va a brillar en sociedad, va a brillar en su trabajo o va a buscar hacerlo, porque claro, es lo que decimos siempre, no va a ser lo mismo un Sol en casa 10 en Libra, como por ejemplo en este caso, que va a estar en caída, que un Sol en casa 10 en Aries o en Leo, Ujú. que va a tener todo el significado bien dignificado de este planeta. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un Sol en Leo en casa 10, vamos a tener una persona, pues que, sin contar el resto de aspectos de la carta, obviamente, solo contando el Sol, pues va a ser una persona que va a brillar de una manera muy importante en sociedad, en su trabajo o en aquellos sitios donde se maneje, porque va a tener una capacidad de brillo importante, ¿no? Mm. ¿Cómo lo ves tú? Sí, una persona bastante visible. Claro, en este caso, Ujú. este Sol está en Libra en la casa 10, tiene algunos elementos que son contrarios a su esencia en este lugar. Aún así, como está en la casa 10, el Sol, no importando el signo, estando en la casa 10, siempre se va a sentir bastante bien posicionado. O sea, cualquier planeta quiere estar en la casa 10. Entonces, sí tiene que ver con la reputación, sí tiene que ver con el estatus, dedicarse a profesiones que tienen que ver con el sol, que son cosas que ya mencionamos, que quizás tengan que ver con expresión de pensamientos, religión posiblemente, quizás algún tema de tipo legal, eh, tener que ser, por ejemplo, autoridad dentro de algún lugar, no sé si la autoridad máxima de una empresa, la autoridad del pueblo, la comuna, el sol participando de la zona donde está el medio cielo o en el medio cielo, la casa 10 podría dar como ese tipo de autoridad o al menos en el trabajo rodearse de personas que tienen esa autoridad. También podría hablar del sol, un padre, el sol, perdón, del padre, en este caso, un padre muy importante, eh, por estar allí en la casa 10. Quizás demasiado presente podría ser.
Exacto, claro, recordemos además eso que es como, es decir, hay una frase que me gusta mucho que es contra más intensa es la luz, más largas son las sombras. Ujú. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que también tanto una persona con un sol muy, muy potente va a generar envidia, es decir, va a haber personas alrededor que van a ver este brillo y va a haber personas que van a seguir este brillo, pero va a haber personas que van a verse como que se van a sentir reducidas porque esta persona brilla demasiado y ellos no pueden brillar porque este brillo les está a ellos opacando, ¿no? Opacando. Y también lo que tú dices, que si este sol está significando a un padre o a un jefe o a otra persona que no sea la persona misma por X motivos, que eso se analiza dentro de la carta por X factores, no va a hacer que la persona sea capaz de brillar, sino va a ser una persona que siempre va a estar opacada por otras personas que hacen de este sol. Ujú. Entonces, claro, siempre esto va a haber que analizarlo porque no pensemos en el sol como algo siempre positivo para la persona. Es decir, si no está relacionado con la persona misma, porque es eso, no está rigiendo el ascendente, como en este caso, que por ejemplo tenemos, por ejemplo, es una carta ficticia que pues, seguramente existirá, pero no sabemos de quién es. Ujú. De aquí tenemos un ascendente Capricornio con un Saturno en la casa 1 que no tiene nada que ver con los significados del Sol y un Sol en la casa 10. Entonces tendremos una persona que su aspecto y su mente son saturninas, mientras que su Sol, lo que signifique su Sol, que no va a ser ella misma porque no tiene nada que ver con ella misma, va a estar en otra faceta de su vida. Entonces, a lo mejor es eso, a lo mejor es una persona que brilla en el trabajo, pero no de una manera directa, es decir, que no entra a una habitación y la gente se gira, sino que brilla porque, oye, la técnica con la que hace su artesanía, ponle que es, yo qué sé, hace jarrones, me lo invento, la gente cuando ve el jarrón alucina, pero no cuando lo vea, no cuando ve a la persona en sí, Ujú. ¿sabes? Porque aquí estamos viendo una persona que su ascendente es saturnino. Ujú. Entonces también para que veamos que hay estos matices de que hay que ir analizando la carta con todos sus aspectos, aunque estemos hablando del sol. Ujú. Bueno, en la casa, voy a avanzar un poco, en la casa 7. Si el sol está en la casa 7. Esta es una carta ficticia, es una posibilidad de muchas. En general, cuando una luminaria está en la casa 7, está en el área no de la persona misma, y esto ya es directamente en el área de las otras personas o de la otra persona. Esto, la casa 7 significa el matrimonio, también significa temas como contratos legales, que pueden ser asociaciones con otros por temas laborales. También los amigos y los enemigos. Entonces, aquí tenemos al Sol en un punto muy importante en la casa 7, que ya no tiene que ver con la casa 10, con el trabajo, ni tampoco tiene que ver netamente con la persona. Estamos hablando ya más bien de la pareja o de cómo va a ser sus relaciones interpersonales. ¿Qué podrías decir tú, Gonzalo? Yo creo que aquí es donde se ve más claro, ¿no? La idea de que aquí un sol puede generar que la persona se sienta eclipsada por otras personas, ¿no? Quizás o por su pareja o por los socios de trabajo o por los amigos, pero además no tiene que ser algo negativo, es decir, que lo que ve en el otro siempre le va a dar la sensación a lo mejor que radia más que ella misma, ¿sabes? Porque es eso, es que su sol está irradiando en otro lado, pero también pues algo positivo, porque es decir, puede haber una inercia a tener parejas solares. Y si este sol está bien posicionado, una pareja solar va a ser una persona que, como hemos leído, es benefactora, busca el bien, busca siempre que las personas que estén a su alrededor estén a gusto hasta cierto punto, no a lo mejor de una óptica venusina, pero busca el orden, busca cosas positivas. Entonces, la persona a lo mejor no brilla por sí misma, pero la pareja o la gente de la que se rodea sí produce este brillo Ujú. y se está bien estando cerca de estas personas. Entonces, no tiene por qué ser algo directamente negativo. Ujú. ¿Cómo Y lo ves tú? ¿Qué dirías? creo que diría algo muy similar.
Va a depender, obviamente, de qué carta estamos hablando. En este caso, Sí, está. esta carta es una carta ascendente en Aries y Marte está en Géminis haciendo un trígono con el Sol. Entonces, posiblemente la relación de la persona con sus parejas va a ser bastante fluida. A pesar de que el Sol está en el lugar contrario a su domicilio, que ese es quizás el gran desafío que tiene este Sol. Hay algún conflicto que puede generar este brillo de las parejas. Pero en este caso está Venus allí también. Entonces es una característica que también Venus podría dar al Sol, porque el Sol está recibido por Venus y Venus está en su carruaje por estar en Libra. Entonces hay varias connotaciones, varios temas aquí dando vueltas, pero al menos en esta carta. Pero pensando en el Sol en la 7 es directamente las parejas o los socios, los amigos tienen este aspecto de ser personas bastante benefactoras, bastante quizás fáciles del trato, y que son bastante, o que te atraen personas con autoridad también, o que tiendes a generar enlaces con personas que tienen algún tipo de, sí, de autoridad en el lugar donde te mueves. Sí, yo creo que también el tema que siempre es asociado, ¿no? al Sol en Libra, en la literatura moderna sobre todo, que hasta cierto punto sí que estoy de acuerdo, que esta idea, ¿no? De que Libra, al ser un signo regido por Venus y quizás con esta exaltación en Saturno, el Sol tiene este punto de que no pierde como esta esencia más, no individualista, pero esta esencia de autoridad, porque Venus le obliga, por decirlo así de una manera, a estar bajo su regencia, a confluir con la gente y poner o sea, es diplomático, es lo que siempre es asociado, ¿no? Al Sol en Libra, esta idea de que busca un consorcio, porque Venus le está bajo las normas que va a poner Venus en Libra. Entonces, es esta idea, ¿no? Que el Sol está en caída en Libra porque hay esta falta de decir la única, ¿no? Decir solo la visión que tiene el Sol, y quiere siempre, pues, busca bueno, entablar este diálogo, que a lo mejor un Sol en Nadie es exaltado o en Leo no lo busca. Es simplemente está tranquilo y cómodo con lo que piensa y con lo que dice, y ya está. Sí, que eso en ocasiones podría, si el Sol está directamente hablando del carácter de la persona, el Sol en Libra podría generar cierto malestar cuando no hay acuerdo. Se puede sentir bastante incómodo. Y aquí tenemos uno más, que es el último respecto de los ángulos. Los ángulos son los sectores más importantes o con más fuerza y rapidez dentro de la carta, y está el ángulo 4. En este ángulo el Sol estaría relacionado con los temas de la casa, el hogar. La casa 4 significa los padres directamente, significa la propiedad del hogar, el lugar donde vives, y también significa el legado, en los antepasados, y también las cosas ocultas, lo que está ocurriendo, podríamos decir, por debajo. Sí, podríamos decir que es la casa que menos le favorece, porque al fin y al cabo, a nivel visual, es como es el momento en que el Sol no se ve. Está en el momento más profundo del cielo, ¿no? Y es de noche. O sea, si viésemos esta carta, estamos hablando de una carta que es nocturna por completo. Estamos hablando a lo mejor de las 10 de la noche, de las 12 de la noche, de la madrugada, porque el Sol está en su punto más bajo y es totalmente opuesto a su naturaleza de iluminar y de dar luz y de irradiar, ¿no? Claro, y ahí encontraríamos quizás una relación contrapuesta con respecto a los padres, la relación quizás del padre también dentro de la casa, podríamos decir, o de la familia, porque el Sol mismo está en Libra, y ya nuevamente decimos que en cierta forma es un problema para los significados del Sol, o se dan de una forma distinta, corrompida, vamos a decir. No me gusta mucho esa palabra, pero es una palabra que se utiliza bastante.
Porque si esta casa fuera en Aries, por ejemplo, el sol exaltado en Aries podría hablar de un padre muy presente o un tema solar muy presente, como está en Libra. En este caso, podría traer como ciertas situaciones más complejas. Ahora, el sol directamente en Libra, o sea, en la casa 4, no pensando necesariamente en Libra. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, podríamos pensar en, por ejemplo, yo me imagino una persona que brilla mucho en su propia casa, ¿no? Es decir, que yo qué sé, que invita a gente y hace como es el perfecto anfitrión, ¿no? La idea esta de perfecto anfitrión quizás sería más Venus, bien posicionada en la casa 4, pero a lo mejor el Sol en la casa 4 es esta idea de que las personas que son invitadas está muy a gusto porque esta persona, eso, irradia calor, ¿no? Irradia la idea de que estás entrando en el hogar de una persona que lo tiene todo ordenado, que lo tiene todo limpio, que te invita porque quiere de verdad invitarte y quiere agasajarte, pero no, Venus a lo mejor es un sentido más social, en el sentido como, es que lo tengo en mi mente, pero explicarlo es más complicado. La idea, Venus me lo imagino más como una fiesta, ¿no? Hacer una fiesta para que todo el mundo se lo pase bien y demás. Y el sol también quiere, pero quizás de una manera más, te quiero enseñar, yo qué sé, el arte que tengo en mi casa, para que tú también lo disfrutes, pero de una manera como más tranquila, ¿no? Irradiar la belleza que tiene su hogar, para que la persona también disfrute, pero de una manera a lo mejor no tan festiva, sino más intelectual, sin llegar a Mercurio, sino más esta idea, ¿no? De te enseño mi casa para pasar un buen rato, pero de manera más tranquila, más porque disfrutemos y la persona que es invitada disfruta de la compañía de este sol, ¿no? En casa 4. Esta idea también de higiene, de que el hogar siempre tiene que estar ordenado y limpio, de que es también, si por ejemplo estás hablando de que el ascendente es Leo y este sol está en casa 4, a lo mejor el hogar se vuelve un punto central y un refugio, ¿no? Para la persona, al fin y al cabo, esta idea de que la mente se quedaría en la casa 4 como refugiada. No sé cómo lo ves Sí, tú. o sea, muy ligado, si el ascendente es Leo y el sol está en la casa 4, la persona está muy ligada a su familia, a sus padres, a su pasado. Hay un tema importante allí, es como el lugar donde se desenvuelve la persona. Al igual que si el ascendente es Leo y el sol está en Acuario, en la casa 7, también sería como muy importante el tema de las parejas y las relaciones para esa persona. Y si el ascendente es Leo y el sol está en Tauro, que sería la casa 10, la persona sería para esa persona muy importante las temáticas de trabajo. Y la relación con la profesión, el estatus, la reputación. En ese caso, para los ascendentes Leo, que es el único signo regido por el sol directamente como domicilio, cualquiera de estos tres lugares va a ser muy relevante. Ahora, si el sol está en otros lugares, quizás la relación cambia dependiendo de la temática que toque el lugar y también la relación que tiene ese lugar con el ascendente mismo. Entonces eso ya implica una delineación mucho más especial, específica para cada persona. Pero eso podríamos hablar a grandes rasgos pensando en el sol ubicado en estos 4 lugares. Bueno, entonces hasta acá vamos a dejar el capítulo o el episodio de hoy hablando acerca del sol. Si tienes preguntas, comentarios, si te gustaría aclarar algo, nos puedes comentar acá en el mismo video, en el episodio, y nosotros con gusto vamos a responder. Recuerda que puedes encontrar este podcast tanto en Spotify, en Apple Podcast, incluso en Google Podcast, ahora también está disponible. Y nuestro Instagram como podcast es el podcast astrológico. Nos vas a encontrar en Instagram. A mí como astrólogo me puedes encontrar en Max Gascon Astrólogo y también podemos hablar acerca de astrología. Si quieres agendar alguna o programar alguna sesión de consulta de carta natal o pronósticos y todo eso, también puedes encontrarlo y en maxgascon.com. ¿Tú, Gonzalo? ¿Quieres dar tu Instagram o algún lugar donde encontrarte? Bueno, yo creo que es lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que yo soy más, de momento, estudioso de la astrología, más que el astrólogo eres tú. Y yo más que nada Instagram es el mío personal, que no creo que le interese a la gente que está viendo, que está escuchando, viendo esto.
Así que mientras nos sigan la cuenta que tú has comentado del podcast y te siga a ti, ya es más que suficiente, yo creo. Lo que también puede encontrar de Gonzalo es en Amazon la traducción que tú hiciste acerca de Betius Valens al español desde el inglés. Esa puede ser una buena opción si quieres también leer acerca de astrología antigua directamente desde, en este caso, desde Valens en español. La fuente, sí. Sí, porque si no está en inglés, está directamente en griego y es más complicado. Griego antiguo, acceder. no griego actual. Sí, además. Ok, listo. Entonces nos vemos en un próximo episodio y